En esta oportunidad vamos a ver unas definiciones con respecto a la informática. Iniciamos en primer lugar con informática, también llamada computación. Es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La informática, que se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la aparición de tecnologías como el circuito integrado o el microprocesador. Recordemos que en la clase anterior tuvimos la oportunidad de observar la evolución que tuvo la computadora con las diferentes generaciones, iniciando en primer lugar con la primera fase o la primera generación con respecto a los bulbos, haciendo uso de tarjetas perforadas. En la segunda, con respecto a transistores. En la tercera, con los circuitos integrados. Y finalmente en la cuarta, con los microprocesadores. Algo que ha apoyado a esto también de forma directa es el Internet y el teléfono móvil. Es la rama de la tecnología que estudia el tratamiento automático de la información. De forma práctica, informática significa información automática. La segunda parte, que es la computadora. Esta viene del inglés computer y del latín computare, que significa calcular. Recordamos la clase anterior también pudimos apreciar las primeras herramientas que se utilizaron para hacer cálculos. Entre ellas estaba el ábaco, asimismo las tablas o los huesos de Napier. Dice que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil, que posteriormente se envía a las unidades de salida para que pueda ser analizada y utilizada por los seres humanos. Algo importante es que en los últimos años se ha logrado observar el uso de las computadoras ha disminuido considerablemente y ha sido reemplazado por los dispositivos móviles como los smartphones. Estos en un futuro no muy lejano van a sustituir de forma completa lo que hace una computadora. En la actualidad, estos tenemos algunas limitantes, por ejemplo, escribir en un teléfono es un poco más complicado debido a la forma de almacenar la información, tiene limitaciones, es un poco más lenta para trabajar. Entonces, en este momento, pues aún necesitamos de las computadoras. Seguidamente tenemos la subdivisión que sufre la informática. Esta se subdivide en dos partes. La primera es hardware. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, como cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrando componen el hardware. En el área contable hacemos una referencia a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de activos tangibles, hablamos de mobiliarios, de maquinaria, de equipo de cómputo, todo lo que podemos tocar es un objeto tangible. Por otro lado, los activos intangibles dentro del área contable podemos hablar los bonos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cuentas bancarias. Estos serían activos intangibles, que va a referencia a lo que es el software que vamos a ver más adelante. El hardware a su vez se divide en dos partes. La primera es el hardware interno. Es aquel que se encuentra dentro de la torre o CPU.
Esto que podemos ver aquí se denomina torre o CPU. Y por lo tanto no podemos ver a simple vista las partes que componen el hardware interno. Estas partes son el procesador, se encarga de organizar el funcionamiento del computador, procesarla, información, ejecutar cálculos y en general realizar millones de instrucciones por segundo. Al procesador se le dan varios nombres: procesador principal, corazón del sistema o CPU. Esta es una imagen de lo que es un CPU o procesador, que es parte del hardware interno. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor pueden interrumpirme en el momento que ustedes lo crean oportuno por medio del chat que tenemos activo. La siguiente parte es la memoria. Se conoce como memoria el conjunto de bits que almacena caracteres temporales y permanente. La representación mínima de este es el byte. El computador funciona con varios tipos de memoria. Entre ellas y las más comunes está la ROM, la memoria RAM, la memoria caché y la memoria de video. En este ejemplo tenemos algunos de estos tipos: la caché, la ROM y la RAM. Es importante tomar en cuenta que la memoria RAM se puede definir como una de las más baratas y aquellas que va a ser más grande dentro de un sistema. En las comunes actualmente van a tener 4 GB, 8, 16 hasta 32 GB de RAM, que serían equipos que se utilizan actualmente para su funcionamiento óptimo. Esta se encuentra más alejada del CPU, por lo tanto el costo es más alto y el tamaño debe ser más grande. Sin embargo, aparte de esta tenemos la memoria caché. Esta se encuentra más cerca del CPU, por lo cual tiene más interacción con esta aplicación. Entre más grande la memoria caché, más rápido va a ser la computadora, pero el costo obviamente de la memoria caché es más alto. Entonces es importante tomarlo en cuenta. En esencia, lo que hace es almacenar la información de forma temporal, como un archivo más o menos, donde vamos a almacenar la información dentro de ese archivo y vamos a recuperarla de forma más práctica o rápida. La siguiente es el disco duro o hard drive o hard disk drive, dispositivo de almacenamiento masivo de datos. El disco duro tiene una gran capacidad de almacenamiento que varía a medida que pasa el tiempo. Los comunes en la actualidad son de 250 GB, el común 500 GB, y pueden haber más grandes o más pequeños. Sin embargo, hay de diferentes tipos. Los SATA pueden ser los más comunes que se están utilizando actualmente. El siguiente es la tarjeta madre o motherboard. Esta es la tarjeta primordial que se encuentra dentro del computador. A esta se adhieren todos los circuitos electrónicos, las memorias, CPUs, tarjetas y otras conexiones principales. En esta imagen podemos apreciar la motherboard, que es básicamente la tarjeta donde se agrega todos los dispositivos o circuitos que necesitamos para que el equipo funcione en una computadora. Luego de eso tenemos la segunda división, que es el hardware externo. Se consideran periféricos al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por la unidad central de procesamiento CPU y la memoria central, permiten realizar operaciones con el fin de interactuar con el proceso de datos que realiza la CPU. En esencia, el hardware externo es aquel que nos permite
a nosotros como seres humanos interactuar con el equipo, es decir, poder desarrollar actividades, ingresar información, generar, procesarla y poder mostrarla, obviamente. Según parece, todas las herramientas tienen problemas el día de hoy para la conexión, pero vamos a ver si podemos hacer algo para mejorarlo. Entonces hablamos de hardware externo que se utiliza para la interacción con el equipo y el ser humano. El hardware externo está dividido en varias partes. La primera, que son dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten introducir datos o información a la computadora. Su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para otras actividades. Entre los dispositivos de entrada más comunes tenemos el teclado, tenemos el escáner, el micrófono, la webcam, un joystick, un lector de barras y un mouse. Todos estos son dispositivos de entrada. Como indica, se utilizan para introducir información. Habíamos hablado del teclado, donde podemos ingresar texto, caracteres alfanuméricos. Un escáner vamos a permitir agregar imágenes. El micrófono nos permite transmitir voz y sonido. La webcam nos permite transmitir video o imágenes. El código de barras, el joystick y el mouse son herramientas que nos permiten desarrollar algunas actividades dentro de la computadora. El siguiente es el dispositivo de almacenamiento masivo. Dice que los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son componentes que leen o escriben medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de una computadora. El almacenamiento primario de una computadora es la memoria RAM, específicamente la que vimos a un principio. Asimismo, la memoria caché. Todo esto se carga en las memorias para poder trabajarlo, pero si queremos algo más duradero, algo de forma permanente, vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento. Entre ellos podemos ver el disco duro, DVD, el CD, que probablemente son algunas de las actividades más antiguas que ya casi no se utiliza, el pendrive o USB, memoria USB. Los más comunes actualmente podemos hablar de las tarjetas SD y Memory Stick que se utilizan en dispositivos móviles generalmente o cámaras. También los discos duros portátiles son algo importante. Y finalmente los disquetes, que son aquellos que realmente en la actualidad ya no se utilizan. Los dispositivos de salida son aquellos que envían información de la computadora, son aquellos que las muestran. Su función es eminentemente emisora y por ende están imposibilitados para hacer otra actividad. Entre los más comunes tenemos un monitor o pantalla en un smartphone. Es algo interesante tomar en cuenta que además de ser un dispositivo de entrada en un smartphone, se activa por medio de la pantalla cuando es táctil, pero también nos muestra la información. Entonces, en este caso, es un dispositivo tanto de entrada como salida. Otros dispositivos de salida tenemos las bocinas, los audífonos, el proyector y finalmente una impresora.
Entonces, esa es la primera parte. Dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada, hardware externo, la motherboard, disco duro, memoria, procesador, el hardware interno que compone la parte de hardware. Ahora procedemos a ver la segunda parte, que es el software. El software se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. El software también tiene una subdivisión y vamos a conocer en primer lugar lo que es el software del sistema. Frecuentemente es conocido como OS, del inglés Operating System. Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático. Es un conjunto de programas que administra los recursos del hardware y proporciona una interfaz al usuario. Cuando hablamos de administrar los recursos, estamos hablando de la memoria, del disco duro, del procesador. Y proporciona una interfaz al usuario es cómo vamos a visualizar esta forma de presentar la información, cómo vamos a trabajar con ese sistema. El más común es Windows, Linux y Mac. Adicionalmente, en esta presentación tenemos dos sistemas operativos adicionales, que en este caso son sistemas operativos para dispositivos móviles. En este caso está iOS, que es para los teléfonos marca Mac, y el más común, que en este caso es Android, para los dispositivos móviles más comunes. Muy bien, seguidamente procedemos con la segunda parte, que en este caso sería el software de programación. Después de que el sistema operativo es la base de todo, la programación le sigue muy detrás, un software que ayuda a la creación y desarrollo de aplicaciones, haciendo uso de conocimientos lógicos y de programación. En este caso es la forma de configurar o diseñar una aplicación. El más común es C#, es el primero. Tenemos Python, PHP. Tenemos Visual Basic Net. Tenemos CSS, Eclipse, que es un sistema de programación. Tenemos JavaScript y también tenemos a Java, que son programas que nos permiten crear aplicaciones. Las aplicaciones que estamos acostumbrados a utilizar día a día. Y finalmente tenemos el software de aplicación. Es aquel que utilizamos día a día. Cada uno de los programas, aplicaciones o utilidades que manejamos dentro de nuestra computadora. Entonces, en este caso tenemos aquí un ejemplo. Tenemos Microsoft Office, que probablemente sea uno de los más comunes. También tenemos, así como aplicaciones de Office, tenemos, por ejemplo, uno de los más comunes sería posiblemente WhatsApp. Espero que si tienen algún comentario puedan hacerlo llegar por medio del foro de dudas, y cualquier comentario estoy a sus órdenes. Saludos cordiales.